Análisis espacial con SIG. Tal vez la característica más sobresaliente y distintiva de los sistemas de información geográfica es su capacidad para llevar adelante análisis de tipo espacial. Este tipo de análisis en los sistemas de información geográfica básicamente son aquellos que nos permiten trabajar sobre los datos almacenados en nuestra base de datos, construir nuevas capas de información, nuevas tablas y en definitiva nueva información para incorporar al proceso de gestión del suelo urbano. Definimos a análisis espacial aquel tipo de análisis que necesita para su resolución considerar la variable espacial, es decir, dónde ocurren dichos datos o dichos objetos o dichas ocurrencias. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar la relación entre las industrias de una ciudad y los niveles de contaminación que estamos registrando en los cursos de agua, necesariamente debemos utilizar las funciones de análisis espacial de un sistema de información geográfica, porque necesitamos considerar la localización de dichas industrias, la localización de sus desagües y la localización de los cursos de agua para analizar si existen patrones o elementos vinculados entre las industrias, sus efluentes y los niveles de contaminación que estamos registrando. Tal vez el caso más conocido del análisis espacial, y no fue desarrollado con tecnología informática, fue el llevado adelante por el Dr. John Snow en 1854. En esa época, en un barrio de Londres, se produjo una epidemia de cólera que tuvo que ser atendida por este doctor. Para buscar las causas por las cuales estaba aumentando considerablemente la cantidad de enfermos de cólera, decidió localizar y ubicar todos los casos que se estaban registrando y pudo encontrar un patrón entre esos casos y la localización de los grifos que entregaban agua a la gente del barrio. De esa manera pudo comprender por qué se estaba dando la epidemia de cólera y trabajar sobre las causas. Una forma de definir a los SIG fue dada por el autor Rind en la década del 90, a principios de 1990, y fue a través de su capacidad de análisis, es decir, a través de las funciones de análisis espacial que estos tenían. Y las clasificó o las agrupó en 6 grandes categorías. Veámoslas brevemente. En primer lugar, las funciones de localización, es decir, ¿qué hay en tal lugar? Esa simple pregunta es capaz de ser resuelta por un sistema de información geográfica gracias a las estructuras de datos. Es decir, la relación existente entre los datos gráficos o cartográficos y los datos alfanuméricos es que posibilita a un operador, cuando trabaja con un sistema de información geográfica, interrogar sobre el espacio, sobre el modelo del espacio geográfico y conocer qué hay en ese lugar, qué nivel de valor del suelo, qué número de parcela, qué propietario ocurren en ese lugar. Un segundo tipo de pregunta que puede ser resuelta por un SIG es dónde sucede o dónde se da tal condición o dónde se dan tales condiciones. En este caso la consulta puede ser más compleja. Simplemente podemos preguntar dónde se encuentra la parcela de tal nomenclatura o dónde se dan los valores más altos de la ciudad, o podemos elaborar consultas más complejas en donde intervengan una serie de criterios. En ese caso, entendemos a las preguntas o las denominamos análisis multicriterios. Es decir, ¿dónde ocurre que los valores del suelo son más altos, que los propietarios son tal tipo de individuos y que al mismo tiempo en esos lugares ocurren actividades industriales o comerciales? Esa consulta combinada también puede ser resuelta por SIG y las incluimos dentro de esta categoría de condición. Un tercer tipo de funciones de análisis es analizar los cambios y preguntarles al SIG qué ha cambiado desde tal momento o desde tal época. En ese caso el sistema trabajará con los datos almacenados en distintos momentos temporales. En muchos casos se puede auxiliar de fotografías aéreas o imágenes satelitales que pueden ser procesadas de manera inteligente o semiautomática y poder interpretar distintos cambios que se han dado en distintos fenómenos de la naturaleza. Un cuarto tipo de pregunta que puede responder un SIG es cuál es la mejor ruta entre dos puntos o entre distintos puntos que hay que distribuir. Es un típico caso de la problemática del ruteo, del camino óptimo, pero que se puede dar con distintos matices tanto en el ambiente vectorial como en el ambiente de tipo raster.
Un quinto conjunto de consultas es casualmente el que comentábamos del estudio de la enfermedad del cólera en Londres a fines del siglo XIX. Es decir, qué patrones existen entre distintos conjuntos de datos. Y una última pregunta a la que pueden responder los SIG es el proceso de modelado. ¿Qué ocurriría si? ¿Qué ocurriría si a partir de los datos presentes en el modelo, por ejemplo de relieve, analizamos o volcamos sobre ellos datos de distintos niveles de precipitaciones o de escurrimientos del agua según características superficiales del suelo? Estas preguntas de localización, condición, tendencias, ruteo, patrones espaciales y modelado agrupan o resumen las funciones de análisis espacial que encontramos en un sistema de información geográfica. En general, los software SIG hoy ofrecen una gran variedad, una amplia variedad y muy interesante de funciones de análisis espacial. Esa gran cantidad de funciones a modo de una caja de herramientas para trabajar con los datos urbanos y comprender mejor los problemas urbanos puede ser ampliada si a su vez nos auxiliamos de profesionales de los sistemas de información que pueden desarrollar aplicaciones o trabajar con los programas para ejecutar nuevos procesos de análisis. Una tercera fuente de funciones de análisis son los ámbitos académicos. Existen gran cantidad de software y de procesos particulares desarrollados en universidades a lo largo de todo el mundo que enriquecen nuestra lista de opciones o nuestra caja de herramientas para desarrollar análisis espaciales. Vamos a ver brevemente 4 tipos de análisis espaciales que son de interés especial para estudios urbanos. Vamos a ver los problemas de análisis de proximidad, las funciones de superposición de datos, las funciones de cálculo de densidades espaciales y finalmente las funciones de construcción de superficies continuas o surface. En el caso de los análisis de proximidad debemos considerar que en un ambiente de un sistema de información geográfica podemos trabajar o tener en cuenta, en consideración, distintos tipos de distancia. La distancia más conocida es la que se da en el espacio, digamos, euclidiano, es decir, aquella con la que trabajamos tradicionalmente en un modelo vectorial. Por supuesto, esa distancia a su vez tiene distintas consideraciones o acotaciones que tener en cuenta. Una es la distancia real que se puede dar sobre la superficie terrestre, pero una distancia distinta es la que se proyecta sobre un plano, conocida como distancia topográfica. Y una tercera, a su vez, es la distancia que obtenemos a partir de 2 coordenadas en un sistema cartográfico, por ejemplo UTM, la cual la podemos denominar distancia proyectiva. Esos 3 tipos de distancias que se dan en un ambiente euclidiano son distancias distintas a su vez, y un operador de un sistema de información geográfica debe conocerlas y trabajarlas con cuidado para no confundirlas o pensar que son errores. Un segundo tipo de distancia es aquella que consideramos en el proceso de análisis de redes o de modelado de los recorridos en ambientes urbanos. La conocemos como distancia Manhattan y se desarrolla sobre una red posible a través de la cual pueden fluir recursos, sea por ejemplo para distribución, un recurso de una persona o de un móvil, como una red en donde por ejemplo puedan fluir otros tipos de recursos como el agua. Una tercera distancia a considerar es la distancia de tipo raster, es decir, en una estructura raster, aquel recorrido que va pasando celda por celda, no entre 2 puntos como una línea recta, sino una distancia que se va conformando de centro a centro de cada celda. Las funciones particulares incluidas dentro del capítulo de las funciones de análisis de proximidad son muy amplias. Por ejemplo, en las estructuras vectoriales encontramos funciones de tipo buffer o áreas de influencia. Eso nos permite determinar determinadas ciertas áreas a 100, 200 o 300 metros de determinado sector de análisis, construirlas y observarlas visualmente. También en las estructuras raster podemos construir mapas de distancias asignándole a cada celda de la grilla la distancia que existe a un determinado elemento. Este tipo de funciones las utilizamos muchos, por ejemplo, al modelar impactos que se pueden dar a partir de una gran obra pública. Un segundo grupo de funciones que vamos a presentar son las funciones presentes en los software SIG de superposición de datos. Estas funciones
trabajan de distinta manera y se las conoce con distintos nombres en el ambiente vectorial y en el ambiente raster. Sin embargo, conceptualmente las podemos analizar conjuntamente como funciones de superposición de datos. En el ambiente vectorial, estas funciones son conocidas como funciones de overlay, y básicamente lo que nos permiten es cruzar información existente y obtener nueva información. Podemos desarrollar funciones de intersección de datos, de unión de datos, o incluso funciones en donde ciertos datos cortan a otros datos, generando nuevas capas de información resultante de la combinación gráfica y temática de las capas anteriores. En el ambiente raster, en cambio, este tipo de operaciones recibe el nombre de álgebra de mapas. Aquí la condición es que la grilla y el tamaño de celda sea común entre todas las capas de información o variables que van a intervenir en el proceso de análisis. En ese caso, una vez determinadas las variables que intervienen en el proceso de análisis en función del objetivo preestablecido, el operador puede no solo identificarlas, sino también valorarlas en forma diferencial a cada una, asignándole un peso. De esa manera, puede ejecutar un proceso como se usa de álgebra, sumando, restando o multiplicando los datos presentes en las distintas celdas y teniendo en cuenta o en consideración los pesos asignados a cada una de las capas iniciales. De esa manera, el operador obtiene como resultado final una nueva capa en donde se han combinado en cada celda las variables presentes y ponderadas en todas las capas raster utilizadas en el análisis. Un tercer tipo de función muy interesante e importante en los sistemas de información geográfica son los procesos de cálculo de densidades espaciales. Este proceso permite determinar y expresar la intensidad de ocupación de determinado fenómeno en el espacio geográfico. Es una variable de tipo continua o difusa que puede calcularse a partir de una muestra de información puntual, localizada en el espacio geográfico. Por ejemplo, en el caso de los valores del suelo, podemos tener una serie de información relevada, localizada sobre la ciudad, y esa información traducida a un mapa de densidades que nos muestra con qué densidad se han relevado los datos. También podríamos tener un mapa de industrias o de actividad comercial que luego, con origen en sus puntos o en sus localizaciones individuales, es traducido a un mapa general de densidad de dicha actividad. Un cuarto y último tipo de función importante es la construcción de superficies continuas, o surface. Este tipo de funciones permiten, por ejemplo, o se utilizan mucho para modelar el territorio, la geografía o el relieve topográfico, pero también sirven para modelar otras situaciones, como por ejemplo son el clima, la humedad y en general todo tipo de fenómenos de naturaleza continua. Como conclusiones, nos parece fundamental rescatar que el análisis espacial es una técnica que no nace con los sistemas de información geográfica, pero sí los sistemas de información geográfica le incorporan una gran eficiencia al proceso de análisis y modelado espacial y a su vez nuevas funciones o nuevas informaciones que los operadores en forma manual no podían obtener. En segundo lugar, rescatar la importancia de que el análisis espacial está dirigido a entregarnos nueva información que muchas veces en nuestras bases de datos no está presente y que gracias a los procesos, ya sea de funciones de proximidad, de cálculos de densidades, de cálculo de superficies continuas, etcétera, la gran cantidad de funciones, logramos encontrar nuevos datos que hasta ese momento no los conocíamos. Así podemos entender mejor nuestros problemas urbanos y tomar mejores decisiones. Por último, nos parece importante compartir con ustedes dos reflexiones tomadas de dos autores importantes. Una es que el análisis espacial es aquella instancia en el proceso de implementación de un sistema de información geográfica en donde los operadores y las instituciones dejan de lidiar, por decir de alguna manera, de sufrir ese primer camino
duro de construcción de los datos, de superación de los cambios de paradigma. Es allí en donde los operadores dan sentido a todo el esfuerzo dado en el armado de la infraestructura tecnológica, en la construcción de la base de datos, porque logran comprender, logran analizar los datos y logran encontrar nueva información y logran resolver o atender mejor los problemas urbanos. Una segunda reflexión tiene que ver con la que menciona otro autor respecto a la capacidad de los software y de las personas que utilizan esos software. Es a veces un error pensar que con un buen software vamos a desarrollar un buen análisis y vamos a obtener buenos resultados. Desarrollar análisis espacial de tipo profesional va mucho más allá que tener una computadora potente. Lo importante es tener un operador bien formado. De allí el valor esencial de la formación integral y permanente de los recursos humanos de nuestros gobiernos locales.